Un hombre suplica desesperadamente, de rodillas, por su vida, mientras una mujer apunta directo a su cabeza. Esta le dice que no tiene otra opción, y cerrando sus ojos, dispara. El anuncio de ganador aparece en las pantallas y familias enteras, pequeñas y grandes, celebran la victoria de la mujer. Las personas en las calles gritan de la emoción, fuegos artificiales estallan en el cielo nocturno. Pero al otro lado de la pantalla, la mujer cae de rodillas, mientras llora gritando al cielo. Una mujer en silla de ruedas se encuentra en su casa viendo la final del torneo, y se pregunta si la ganadora está llorando por la victoria o es un grito de culpa. Su esposo llega a su casa y le brinda una dulce sonrisa. Se acerca a ella, dejando su bolso en una mesa cercana, y nota que en la televisión están pasando la repetición de la victoria. Cubre los ojos de su esposa, haciendo un pequeño juego y preguntando por Bob, su cuñado. La mujer le responde con una sonrisa y el hombre apaga la televisión, mientras dice lo mucho que le deben a su cuñado, y toma el rostro de su esposa entre sus manos, pidiendo disculpas. En la noche, un sonido hace despertar al hombre, que preocupado se levanta a observar por la ventana. La mujer se despierta y le pregunta qué sucede, pero él le pide que haga silencio. Al ver por la ventana, nota que hay androides de seguridad revisando las casas. Por los altavoces se dejan saber sus instrucciones de detención a los ciudadanos de tercera clase y piden su colaboración. El hombre, al ver cómo se llevan a golpes a otros, le pide a Julia, su esposa, que no haga ruido y que prepare un bolso para escaparse de la casa de su cuñado. Los androides seguían en su labor cuando la pareja salió del edificio por la parte trasera. El hombre empujaba la silla de ruedas lo más rápido que podía sin llamar la atención. Algunos edificios se incendiaron, los gritos de las personas y las instrucciones de los robots llenaban el ambiente. Julia, con los ojos cerrados, tomaba con fuerza la linterna que llevaba en sus piernas para alumbrar el camino, cuando un androide de repente ataca al hombre por detrás y caen ambos al suelo. El hombre permaneció en el suelo inmóvil y la mujer intentó arrastrarse hacia él con el terror en su mirada. Los androides escanean al hombre, enviando sus datos. Ciudadano de tercera clase, detenido por violar las leyes de control estatal y liberado hace 5 años. Miembro de la Resistencia, el capitán Víctor. Su mujer lo llamaba y él le pedía que no se acercara. El hombre uniformado que recibió la información dio la orden de arrestar al individuo. Los androides lo electrocutaron para inmovilizarlo y lo arrastraron hasta uno de los vehículos. La mujer lloraba desconsolada y Víctor, incapaz de hablar, la consolaba en su mente, y de repente escucha una voz humana, la cual le recordaba al androide que serían insurgentes o testigos debía matarlos sin dejar rastro, lo cual hizo enfurecer a nuestro protagonista. El hombre volteó para verlo, y el hombre uniformado, que era el mismo que dio la orden de captura, le preguntó al androide por qué había dejado a un testigo. A lo que este le respondió que no era parte del procedimiento, pero el hombre, con una pizca de piedad, se acercó tomándole el cabello y apuntando un arma a su cabeza. Esta vez, el hombre uniformado dirigió sus palabras a Víctor, que yacía en el suelo lleno de ira, y le pregunta qué tipo de relación tiene con la mujer. Esta miró a su esposo directo a los ojos. Víctor responde que no tiene ninguna relación con la mujer, con la esperanza de que la dejaran en paz. Julia, sorprendida, comienza a llorar al escuchar la respuesta. El hombre uniformado y sus compañeros se rieron. Dio la orden que lo llevaran y el androide lo subió al camión. Víctor no pudo evitar voltear por instinto. En su mirada había preocupación. El hombre que lo estaba viendo, aun con el arma apuntando a la cabeza de Julia, sonrió con maldad. Había cometido el error de dejar ver sus sentimientos y emociones. El uniformado le quitó el seguro al arma y Víctor se lanzó hacia ellos. El androide, a pocos centímetros de él, lo golpeó, enviando electricidad por todo su cuerpo. Pero eso no lo detuvo. Golpeó con fuerza al androide en su cabeza y terminó derribándolo. Corrió hacia ellos, pero otro androide le apuntó. El uniformado se despidió. Y Julia cerró sus ojos llenos de lágrimas. Sonidos de disparos se escuchan y ambos cuerpos caen al suelo. Víctor vio morir a su esposa frente a sus ojos mientras era herido. Sus ojos llenos de ira y lágrimas, una joven se acercó a él para burlarse. El hombre del arma dio la orden de irse y dejarlo morir. Al alejarse, vio a todos y se obligó a recordarlos. Gotas de lluvia comienzan a caer.
cuando hizo la promesa de recordarlos hasta el último respiro. Hace 5 años, cuando nuestro protagonista recién había salido de la prisión, sin una pizca de interés por la vida, se encontró por primera vez con Julia en un día lluvioso. Esta se preocupó por él y lo cubrió con una sombrilla. Se presentó y le ofreció un pan. Ella, de una forma u otra, había salvado su vida. Al despertarse, el hombre se encontraba en la cama con heridas vendadas. Desconcertado buscó a su alrededor con la mirada y encontró a su cuñado dormido en una silla cercana. Él lo había ayudado y curado sus heridas. Víctor estaba dolorido y recordó los sucesos de anoche, y la ira volvió a inundarlo. En la televisión se transmitían las noticias. La culpable del intento de asesinato del emperador había sido capturada. La culpable fue la recién ganadora del juego de la supervivencia, la cual aprovechó uno de los derechos del ganador, tener una reunión con el emperador, para llevar a cabo el crimen, pero falló y huyó del lugar. Creía que la mujer era una remanente de la antigua resistencia, por lo que el gobierno creó un escuadrón para hacerle frente a los insurgentes. En la televisión presentaron al líder de dicho grupo, el teniente coronel Miller, que para sorpresa del protagonista y de todos nosotros, es el mismo hombre el cual asesinó a la esposa de nuestro protagonista. Víctor se irguió en la cama con raya en sus ojos. El líder da un discurso en el cual se presentaba a él y sus compañeros como el primer equipo formado por humanos y no por androides. Y con una sonrisa en sus ojos, decía haber trabajado arduamente para llevar a los insurgentes ante la justicia y mantener a la población a salvo. El teniente Miller era conocido por ser el hijo del emperador y respondía a la polémica de que su ascenso rápido había estado relacionado con el caso de nepotismo, con su victoria en la operación contra insurgentes, y se enorgullece de que sus resultados no dependan de favoritismos, sino de su gran esfuerzo. El hombre herido veía con rabia la brillante sonrisa del teniente coronel, y este último seguía hablando. Una reportera le preguntó si eran ciertos los rumores de que el juego de supervivencia serían abolidos debido al incidente, pero el líder de equipo respondió que estos eran falsos y que nada cambiaría. Todo seguiría igual, puesto que él confiaba en que ningún incidente como ese volverían a ocurrir gracias a que el escuadrón especial se había establecido. A todo esto, el protagonista miraba con furia en sus ojos el escenario. No solo estaba el hombre que le disparó a su esposa, también reconoció a la joven que se burló de él esa noche. Ella también era parte del escuadrón. El presentador dio cierre de programas mientras Víctor una vez más prometía buscarlos sin importar dónde estuvieran. Ese hombre había convertido su vida en un infierno, pero él no se quedará atrás, iba a convertir la vida de él en algo peor. Cuando el hombre se pudo levantar de la cama para visitar el lugar donde enterraron a su esposa, estaba lloviendo. No podía con el dolor de perderla. Incluso frente a su tumba, y con rabia lloraba mientras su cuñado lo observaba. Víctor se levantó y le pidió que el día que cumpliera su venganza, lo entraran junto a ella. Víctor, ya recuperado por completo, hacía ejercicio con ira en sus ojos. Papeles con fotografías del teniente coronel Miller estaban esparcidos por la habitación. Su cuñado llegó al lugar llevando un bolso grande y le entregó una hoja con toda la información del juego de supervivencia. Él explicó que si quería tener los privilegios básicos, debía pasar las preliminares regionales. Allí era donde la mayoría de los ciudadanos de tercera clase lograban filtrarse. El hombre, aún sudando por el esfuerzo físico, le dijo a su cuñado que no les quedaba mucho tiempo, por lo que debía prepararse para huir a otro lugar, a lo que el chico le respondió con una pregunta insinuando que Víctor no lo dejara acompañarlo. Pero este le dijo que no era tan descarado para negarse. El chico de gafas lo observó por un momento y luego tomó el bolso que traía, explicando que eran raciones y gastos de su viaje que le serían de utilidad en un par de días. El protagonista estiró su mano con una sonrisa y el chico le dio un apretón de despedida. Víctor llegó a la ciudad y el día del inicio del torneo regional se dirigía junto a las otras personas al lugar de la entrada. Personas a su alrededor gritan emocionados y saludaban a sus familiares con la promesa de volverse a ver. En cambio, banderas con la imagen del emperador condenaban y una estatua gigante al frente del edificio lucía imponente. Cuando las puertas se abrieron, un uniformado los siguió hacia adentro. Uno a uno fueron pasando y las puertas se cerraron detrás de ellos. Caminaron por un pasillo iluminado, llegando a una entrada cerrada. El uniformado abrió con su huella dactilar y los hizo pasar a una cámara oscura pidiéndoles que esperaran. Algunos se agruparon para hablar mientras otros miraban a su alrededor con desconfianza. El protagonista permaneció sentado contra una de las paredes cuando un hombre bastante mayor se acercó para hablarle.
Le decía que debían trabajar juntos, cuando una puerta al otro lado empezó a abrirse y todos se acercaron para ver. El hombre salió aplaudiendo de la puerta, custodiada por algunos soldados, mientras todos lo miraban con sorpresa. Se presentó y dio la instrucción a revisar sus terminales, dado que allí estaba toda la información que necesitaría. Todos miraron el aparato en sus muñecas y notaron que había un número, 323, el número de participantes. El hombre continuó con las instrucciones para llevarlos a la arena, en donde se llevaría a cabo el torneo. Chasqueó todos los dedos, el suelo empezó a temblar, y de él salieron la cápsula donde cada participante entró y se preparó para el despegue. La cuenta regresiva comenzó, y al llegar a 0 todos eran disparados hacia el cielo. La pieza inferior se desprendió para tomar más impulso. Víctor pudo notar por la pequeña rendija que estaba tan alto que por un momento le pareció que podría salir de la atmósfera. El paracaídas de la cápsula se abrió y empezó a descender, cayendo con la fuerza en un espacio abierto. En la pantalla frente a él pudo ver las indicaciones. Estaba en el bosque de niebla, la tasa de dropeo de equipo era normal, los factores ambientales eran bajos y el peligro era muy alto. La cápsula había caído en una ubicación aleatoria y se abrió para dejarlo salir. Una vez fuera, tomó la decisión de alejarse lo más rápido que pudiera y a lo lejos vio una pequeña casa y se dirigió hacia ella dejándose llevar por sus instintos. No le importaba cómo, pero debía sobrevivir para poder vengar a su amada. Al llegar a la casa se veía bastante sucia y abandonada. Empezó a buscar en todos lados y no había mucho, pero tomó lo que encontró. Una cajita de fósforos, una bengala, una carpa y un hacha. Encontrar un arma en el primer lugar le pareció cuestión de suerte, y al recordar que la descripción decía una tasa de dropeo de equipo normal, pensó que debía haber más armas por alguna parte y necesitaba moverse. Víctor corría por el bosque pensando que debía encontrar comida, cuando se topó con un edificio bastante gastado y ventanas rotas. Se subió al primer piso por el banco y con sigilo abrió la puerta. No parecía haber nadie adentro, había un pasillo lleno de puertas, cristales rotos y suciedad. Por alguna de las puertas podía distinguir camas y camisas de fuerza. Se encontraba en un hospital psiquiátrico. Siguió caminando hasta que encontró un mapa del lugar donde marcaba un almacén, mientras, fuera del edificio, se acercaba un hombre que respiraba con dificultad y sangraba. Víctor está en el almacén, con un fósforo iluminó el lugar y encontró agua que bebió inmediatamente, y empezó a apilar algunas vendas y medicina. Cuando estaba buscando entre las cosas con esperanza de encontrar comida, escuchó pasos que se acercaban. Apagó el fuego y tomó su hacha. El hombre corría por los pasillos cuando Víctor bajaba las escaleras. Pudo escuchar las pisadas acercarse cada vez más. Se detuvo para esconderse tras de la puerta. El hombre se detuvo sin aliento, cansado y murmurando. El protagonista podía oler el olor a sangre que desprendía y al ver con cuidado notó que llevaba un arma. El hombre siguió murmurando. Decía que si no hacía algo rápido, iba a morir pronto, que debía matarlos a todos. El sonido al seguro alertó a Víctor, que pensó que lo había visto y se preparó para atacar. El hombre seguía murmurando cosas que le parecían no tener sentido, y cuando el prota estuvo a punto de dar el golpe, el hombre cayó al suelo junto al sonido del disparo. Víctor por un momento se quedó inmóvil sin entender qué había sucedido. Las cámaras habían filmado todo y los presentadores al otro lado hablaban sobre lo sucedido. El chico se había dado por vencido y el participante junto a él parecía sorprendido, pero no le tomó mucho tiempo pensar en quitarle todas las cosas. Había asimilado la situación con rapidez. Los presentes siguieron hablando sobre los participantes y la nueva criatura que habían creado. Los desarrolladores, con la intención de traer más la emoción a las preliminares, una imagen holográfica se mostró frente a los presentadores. Una criatura humanoide, alta, de grandes músculos y afiladas cuchillas que salían de sus brazos. Víctor revisaba las pertenencias del hombre que yacía en el suelo. Mientras se preguntaba por qué lo había hecho, tomó el rifle de caza con 2 municiones y revisó su identificación, notando que el participante frente a él era de segunda clase, lo que le traía más dudas que respuestas. Dentro de la mochila llevaba un cuchillo de supervivencia, cosa que le sorprendió, y ver el chaleco del hombre para revisar su cuerpo. Tenía varias heridas de guante en el pecho. El protagonista estaba consciente de que no eran heridas por un cuchillo, parecían hechas por un objeto punzante, como garras, pero sin importar lo que fuera no eran heridas que pudieran ser causadas por otros participantes. A su mente vinieron las palabras del hombre antes de su disparo, y con preocupación tomó sus cosas para salir del lugar. Cuando estuvo nuevamente en el bosque se subió a un árbol alto para descansar. Vio la hora en su reloj, eran las 9, y llegó a la conclusión que los demás participantes debían estar adelante.
ya que detrás de él está el anillo de fuego, el cual cada cierta hora irá reduciendo el área de la arena, esto con fin de presionar a los participantes. Era una tradición que los juegos de supervivencia, el anillo del fuego, se empezaban a mover desde las 9 pm hasta la medianoche, dejando a los pocos días a los participantes sin zonas en las cuales esconderse. Víctor empezaba a cerrar sus ojos cuando frente a él apareció su esposa, que parecía intentar decirle algo. Él la miraba confundido cuando la palabra «¡Despierta!» llegó a él, y sobresaltado miró a su alrededor y ya eran las 4:20 de la mañana. El viento se había calmado. La niña había dejado de moverse. Escuchó gritos y luego pisadas que se movían con rapidez. El hombre, que se había acercado a hablar en la cámara de entrada, huía de otro que lo perseguía. Por un descuido tropezó cayendo al suelo. Nuestro prota pensó que lo mejor era esperar y matar al que sobreviviera. Una vez que hubo un sobreviviente, decidido apuntó su arma hacia él. Pero una bestia se acercó detrás de este. El hombre se paralizó del miedo y no hizo más que gritar cuando la criatura lo atacó con sus cuchillas. El protagonista saltó del árbol y empezó a correr, entendiendo a qué se refería la descripción con que el peligro externo era muy alto. Y bueno, eso es todo por esta vez. Si quieres una segunda parte, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale me gusta y coméntame abajo que lo deseas. Si yo veo que hay harto apoyo, en breve les traigo una segunda parte. Al mismo tiempo, están activas las membresías en el canal, con la cual podrás optar a un sorteo mensual de un manga a tu elección. Al mismo tiempo, podrás ver los videos antes que nadie y participar en diversas encuestas, donde podrás elegir uno de los videos al mes.